Buenas noches amigos, bueno, mi nombre es Brian Oblitas y en este momento estoy realizando un análisis técnico de la libra esterlina a la fecha, estamos 10 de mayo. Bueno, para comenzar me gustaría primero informarle que ha habido una noticia en este día, si no me equivoco, respecto a las restricciones en la cuarentena que se está aplicando en Inglaterra. Boris Johnson salió a comunicar que se va a ir aligerando las restricciones y que en los próximos meses van a estar liberando, por ejemplo, las escuelas, algunos restaurantes, entre otros. Entonces esto genera de una manera una expectativa en el cual va a haber una pequeña recuperación en la economía. Hay que, bueno, ser sinceros también que en el punto del crecimiento va a estar muy ligado a cómo se comporte el mundo. Ha habido malos indicadores en Estados Unidos, la tasa de desempleo se ha multiplicado casi por 5, lo cual es por ese lado el mundo va a tener un año recesivo posiblemente. Sin embargo, se espera aún que pueda tener una recuperación y que el efecto sea lo menor posible. Entonces, aquí para comenzar el análisis que quiero aplicar, hay que considerar el punto inicial. Esta es la caída fuerte que tuvo en general todas las monedas frente al dólar por el tema del coronavirus. Retomó ese valor. Tiempo, sin embargo, ha tenido una ligera tendencia y una ligera resistencia en este punto. En, este, en esta posición sería bueno colocar, por ejemplo, una resistencia a ese nivel. Podría ser aquí o aquí, dependiendo. Bueno, ya sería cuestión de preferencias. Podríamos ir el de 4 horas para trazar un mejor gráfico. Voy a colocar L aquí y poder trasladarlo aquí. Aquí se observa de que a pesar de haber llegado a estos niveles, ha tenido una ligera tendencia alcista entre los 25, 1.24, podríamos decir que es prácticamente 1.26, desde este nivel que es 21.65, luego pasó a 22.42 y aquí tuvo un gran rebote por la noticia antes mencionada de los números de Estados Unidos, 23. Lo más probable es que esto tienda al alza. Un indicador aquí que podría ayudar al alza es el MACD. Al parecer está tratando de levantar. Ha estado oscilando en estos plazos. Lo más seguro que pueda llegar al menos a este nivel. O incluso podría ser un poco menos, pero va a tener al alza. Para poder asegurarnos un poco más que esta decisión se pueda dar, podríamos hacer una hora más corta, por ejemplo, de una hora. Ya hace la vela de una hora, podemos observar que aquí ha rebotado en la media de 50, tiene un comportamiento que va a ir al alza, sin embargo el MACD está un poco inestable en la parte alta. Podría suceder que pueda revertir o ir al menos hasta este nivel, que estamos hablando de 24.62. 24.60, estamos hablando de, en caso que ya estamos hablando de 350 pips. Sería cuestión de observarlo. Ahora, si en el caso que nosotros quisiéramos jugar una posición en largo, la primera resistencia que puede tener es esta, que es la 24.25. Sería cuestión de ver si va a romperlo o no. En el caso que lo rompa, vendría a ser la siguiente resistencia, ya sería esta, 24.64. Entonces, si vemos que aquí, tanto en el MACD, que puede ser que rompa, como no, podemos observar también el RSI que ha rebotado en este nivel. El RSI también nos ayuda a identificar en qué momento puede ser compra o venta. En promedio, se identifica que cuando está por encima de 50, pues es una buena opción de compra y cuando está debajo de 50 es una opción de venta. Ahora también hay extremos, por ejemplo, cuando el nivel está muy arriba,
se puede ser que hay una sobrecompra y una posible corrección. Bueno, también en la parte inferior habría una sobreventa y podría converger hacia el medio y poder tener una oportunidad de compra. En este caso, podríamos decir que el RSI no podría decir que hay una opción de compra. El MACD podría suceder en ambos casos, sea compra-venta. Sin embargo, también hay algo detrás, que el de 4 horas te indice compra. Por ende, podría haber la probabilidad mayor a que se vaya hacia el alza. Veamos la vela diaria. Si observamos la vela diaria y hacemos un pequeño zoom, podemos observar que la siguiente vela que puede formar una posible resistencia sería la media de 50, que estaríamos hablando más o menos de este nivel, 45 o 60 como observamos en la vela de una hora. Si partimos de esa posición, podría irse también hacia esa media y segundo, ha rebotado en una tendencia. Entonces lo más probable es que suba. Ahora, ¿qué pasaría? Quizás ustedes me preguntan, ¿qué pasaría si de nuevo rompe esta media? Que más o menos está aproximadamente en 24.45. Podría llegar hasta la media de 50. La media de 50 que estaríamos hablando de 25.65 y posiblemente hasta esta resistencia que establecí que es 26. Ahora hay que verlo esto desde un punto. En resumen, si observamos que en la vela diaria te indica que puede levantar por el rebote en esta resistencia. 2. El de 4 horas, el MACD te indica que va a subir. 1 hora te identifica que podría llegar al menos hasta este nivel de la media. Sería bueno que podamos dar un chequeo, una revisada a la vela de 5 minutos, que esta nos ayuda bastante en el momento de poder entrar a hacer una operación. Ojalá no demore mucho para poder continuar. Ok, correcto. Observemos lo siguiente. Yo siempre reviso las velas de 5 horas, disculpe, de 4 horas, la diaria, 1 hora y 5 minutos. ¿Por qué reviso de esa manera? Porque yo considero que si tú tienes una expectativa de diario, estás esperando un crecimiento de una semana. O sea, las personas o las grandes inversiones que trabajan a diario, trabajan de esa manera, que podrían esperar de aquí una semana, un mes, dependiendo cómo se comporte el precio. El de 4 horas, yo considero que también lo utilizo porque este forma el de diario. Entonces, si las personas concluyen o toman decisiones en base a una vela diaria, un corto plazo podría ser 4 horas. Y yo considero que un inmediato plazo podría ser 1 hora o 5 minutos. Por eso considero siempre esos 4, porque la vela de 5 forma la vela de hora, la hora forma la vela de 4 horas y 4 horas forma la vela diaria. Entonces, si yo quisiese, bajo la lógica que hemos hecho, que la vela diaria o el time frame un día te permite ver que posiblemente suba, el de 4 horas te dice por el MACD que va a tener una tendencia alcista. El de 1 hora te dice que puede ser el techo el siguiente, que estamos hablando de este nivel, que es alrededor de 24.60. El de 5 minutos me va a permitir observar si es momento de entrar o no. ¿Por qué le comento? Imagínese en este caso que está arriba. Al parecer hay la expectativa de que va a converger hacia abajo en base a la posición de cómo está la vela. Es una expectativa simple. Ahora,
hay que considerar lo siguiente, que si esto comienza a bajar, podría ser una oportunidad de compra. Si yo considero que de a 4 horas las velas van a subir, por ejemplo, si sube la vela subsiguiente de estas 4 horas un poco, la subsiguiente otro poco, entonces yo podría asumir de que si hay una caída, podría esperar una suerte de levante, siempre y cuando podamos identificar qué media puede rebotar, porque nunca se olviden que las medias hace que el precio pueda llegar y formar un soporte o también formar una resistencia. Entonces yo le recomendaría en este caso esperar un momento para poder ver hasta qué punto podría llegar para poder entrar en la posición. Hay que considerar otro punto también, que la libra es muy volátil. Por ende, si nosotros agregamos un cierto porcentaje de nuestro capital, podríamos tener una pérdida considerable, ya que la libra es muy volátil en el sentido del siguiente. Por ejemplo, en estas estamos hablando de 20 minutos, 100 minutos, se movió 1000 puntos. Esto fue la noticia de Estados Unidos. Observamos 100 minutos. Luego, hasta este nivel, convergió en 80 minutos. 80 en 160 minutos. Estamos hablando aproximadamente de 3 horas. Entonces, si observamos, en menos de 5 horas hizo este movimiento brusco. Subió y bajó fuertemente. Estamos hablando que si nosotros pudimos haber observado, este movimiento era 1000 puntos hacia arriba y desde este punto pudimos haber observado un movimiento de 665 puntos. Entonces, es importante tener mucho cuenta en qué par de monedas nos involucramos, porque hay algunos que son más volátiles y otras que no. Por ejemplo, la libra es bien volátil, el oro es el más volátil de todos. El tercero podría ser el dólar canadiense. Eso sí es... dólar canadiense es un poco complicado analizar porque está mucho ligado a cómo la fortalece su moneda, pero también ver mucho cómo está Estados Unidos, porque su principal socio comercial de Canadá es Estados Unidos. Entonces, con mi experiencia que tengo, podría decir que los efectos negativos de Estados Unidos generalmente afectan más fuerte al dólar canadiense. Y eso podemos observarlo cuando hagamos un análisis del dólar canadiense. Entonces, como sugerencia en estos momentos, sería cuestión de esperar. Sería cuestión de esperar. Podríamos esperar que esto converja hasta los 24. Yo podría hacer que un punto interesante podría ser este 23.99, tomando en consideración que podría llegar a la media de 200, que puede ser un buen soporte, y de ahí poder recién tomar hacia el alza. Siempre hay que tener en cuenta también de que es importante establecer stop loss. Como es un activo volátil o este par es volátil, hay que considerar de que el stop loss no puede ser pocos pips, porque a veces ocurre que al momento de caer, a veces forman muchas colas. Me explico, por ejemplo, aquí, podemos observarlo aquí. Observamos que el movimiento del precio fue desde este nivel, estamos hablando de, a ver si aparece, no aparece. Por ejemplo, de aquí, que estamos 24.05, se movió el precio a 24.03, que es casi nada. Sin embargo, la cola llegó hasta 90. Estamos hablando de 105 pips en 5 minutos. Disculpen, 150 pips en 5 minutos. Entonces es importante mantener un buen margen de stop loss para que no le gane la cola y podamos perder una posición y quedarnos afuera.
Por eso es muy importante establecer muy bien las resistencias. Por ejemplo, nosotros podemos establecer aquí, porque te puede dar una idea de que este nivel sea una posible resistencia, disculpe, soporte y este nivel. A ver, otro indicador que podríamos observar, sería bueno que hagamos un análisis de la vela semanal. Bueno, como veo aquí, podríamos observar que ya se está cerrando la diferencia entre la vela de corto y largo plazo, lo cual te puede indicar que puede converger hacia arriba. Pero estamos hablando de semanas, podemos hablar de dos meses, 3 meses, estamos hablando de 8 velas para poder confirmar una subida importante. Y por último, bueno, un importante aquí es establecer un gráfico Fibonacci. Bueno, le dice retroceso Fibonacci. Yo lo llamo Fibonacci simplemente. Y aquí estaría el siguiente. Indicators, Custom Objects, Elliott Wave Fibonacci. Si no me equivoco es este. A ver, yo uso esto para poder determinar más o menos hasta qué punto puede formar una posible resistencia o soporte del valor. Por ejemplo, generalmente este indicador te permite observar cuáles son las posibles resistencias o posibles, podemos llamarlo valores del precio que podría formar una resistencia, sin considerar las otras velas, disculpe, sin considerar los otros indicadores. Sin embargo, siempre es importante tomarlo en cuenta porque a veces nos ayuda a establecer una posible y podría reforzar una posición. Supongamos, si un precio está llegando a una media de 200, media de 100, y aparte de eso observamos que ese nivel o un valor aproximado está en el nivel de 38 o de 23, podemos considerar que es más probable que cuando llegue a ese nivel pueda converger. Converger, me refiero a converger a la baja o por último poder romperlo, dependiendo si es una tendencia alcista o una tendencia bajista. Entonces, si observamos aquí, si lo voy al de 4 horas, podríamos ver más o menos que está en este rango. A ver, permítanos ver en este nivel. Está aquí. Podríamos tomar este. Podríamos tomar este nivel. Ya, a ver, vamos a ver qué tan cierto se cumple esto. Por ejemplo, aquí yo considero que de la gran caída que tuvo de Estados Unidos, bueno, de la moneda, de la libra en general, fueron todas las monedas, se cayeron frente al dólar. Sin embargo, tuvo un comportamiento de recuperación. Por ejemplo, a este nivel estuvo reteniendo por la media de 200, si se van a observar. Fue más o menos al nivel de 24.76, 24.75. Lo mantuvo, rebotó, cayó nuevamente. Aquí más o menos en el 23.10 tuvo una pequeña resistencia que será aproximadamente un día. Como tal, al romperlo, se volvió como un soporte y tuvo una alza. Tuvo una pequeña resistencia en este nivel, que es el nivel de 38,2, que implica es el 38,2% de la diferencia entre el inicial al final. Y podemos observar que se comportó de esa manera, ¿no? De alguna manera, esto te permite, como le repito, reforzar una posición tanto en el largo o en el corto. Entonces lo más probable es que si el de 4 horas se mantiene hacia arriba, podría llegar ya sea a 24.60, 24.70,
o llegar al nivel de 38,2 que vendría a ser 25,20. Ya sería cuestión de oportunidad de ver a qué nivel podríamos entrar en la posición. Si sobraron aquí, se está cayendo un poco, ojalá caiga un poco más. Me gustaría a mí entrar a esperar que llegue a los 24 para poder jugar en largo y poder aprovechar, ¿no? el alza. Hay que considerar que es posible que pueda caer mayores niveles, pero siempre estar pendiente al movimiento. A ver. Aquí se está formando esta vela. Ya, ok, perfecto. Bueno, como recomendación, o en todo caso ustedes pueden hacer su propio análisis. Este valor de nivel podría llegar a este. Yo apostaría que se cae a 24. Una vez que cae a 24, debería retomar si es que no quiere romper la media de 200. Podría llegar a 23.90 posiblemente. Sin embargo, estaría en contra de esta vela, ¿no? De la vela de 4 horas. Bueno, eso sería todo el caso de la libra. Me gustaría hacer posteriores videos de algunas otras monedas. Hay que considerar también, aparte del análisis técnico, que lo que yo podría estar haciendo en estos momentos es que siempre hay que estar muy atento a las noticias. Y una cosa que me enseñó el mercado es que las monedas, eh, bueno, de las principales economías, cada uno tiene su fortaleza y cada uno tiene sus debilidades. Por eso se mueven los pares. Ahora, el punto está en lo siguiente, de que efectos tanto positivos o negativos sobre el dólar, por ejemplo, son más fuertes que los efectos positivos o negativos de la propia libra. ¿Correcto? A menos que haya sucesos catastróficos, por ejemplo, lo que ocurrió en el Brexit. El caso de Brexit fue netamente un problema de Reino Unido, lo cual la libra hizo que se depreciara aproximadamente 10%, no me equivoco, alrededor de 20%, si no me equivoco, en ese tiempo, ¿no? Tuvo una recuperación, me acuerdo que cayó de 1,45 hasta 1,20, hablando de 20%, y bueno, en ese rango estuvo oscilando. Entonces lo que yo recomiendo es lo siguiente, que esperen un poco, observen más o menos en qué nivel podría rebotar. Si por X razones esto empieza a subir, no se asusten, es una si esto en caso de que no llegue a formar parte, no se alarmen, es así el trading. Nosotros buscamos oportunidades, pero hay que mitigar los riesgos. Por ejemplo, ahorita podría poder comprar ahorita. Podría pensar que va a rebotar el 20 y subir. Lo importante, y no se sientan mal, cuando dejan de ganar creyendo que iba a subir. ¿Por qué? Porque eso que genera que ustedes se frustren de pensar, hoy hubiera apostado, hubiera arriesgado y no. Y cuando ocurre otra oportunidad similar, van a ir y sin mucho análisis o con muy poco análisis. Por eso es importante que puedan ver cada variable, cada momento y ver qué activos están trabajando. Bueno, ¿alguno adicional? No, no habría nada adicional por el momento. Espero que les haya gustado el video. Ha sido mi primer video de esto que tanto me apasiona, a pesar que no lo estoy ejerciendo como mi carrera. Sin embargo, es una cosa muy interesante que me da la atención, que esto nos permite tener algunos ingresos extras, siempre con responsabilidad, nunca arriesguen más de lo que pueden y arriesgan lo que puedan perder, como recomendación. Y todo esto, la información que yo utilizo, medias de 20, medias de 50, medias de 100, de 200, eso lo pueden aprender en cualquier curso que te puedan, bueno, que te ofrece el mercado en realidad, pero sería importante que puedan estudiarlo, sea en otros medios, para que puedan estar cada vez más nutridos del tema, porque esta área
Este mundo es muy interesante, de verdad. Te involucra a conocer cómo se comportan las inversiones, te involucra en conocer el comportamiento de los agentes económicos, por qué se mueve la libra, por qué se mueve el sol, por qué se mueve el dólar, y lo que te permite es anticiparte a posibles escenarios, ¿sí? Le agradezco mucho por la atención. Yo sé que el video es un poco larguito. Bueno, esto va para mi video en Facebook. Espero que les guste. Si hay críticas, si no les gusta mi metodología, me gustaría que me lo digan para poder yo también aplicarlos y así poder perfeccionar mi conocimiento en trading, ¿no? Quizás hay personas que trabajan, tienen más experiencia en ello, en esto, y pueda colaborarme conmigo, ¿no? También, ya que esta información es prácticamente gratuita por Facebook, lo que pueden considerarlo relevante, importante, podrían tomarlo, en otro caso algo referencial, y bueno, para que las personas conozcan más de este mundo, ¿sí? Le agradezco mucho, mando un saludo y hasta una próxima.